Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Podcast de la Libertad, en el marco de la Fundación Atlas para una sociedad libre, un encuentro para reflexionar sobre los temas que afectan a nuestra institución más importante, que es la libertad. Y hoy vamos a conversar con Gustavo Ibáñez Padilla. Él es ingeniero civil, magíster en comunicación institucional, consultor financiero, y vamos a hablar con él sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y si es una oportunidad o una amenaza para la libertad. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la posibilidad de hablar con vos. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Siempre es un gusto tener estos diálogos que la verdad que uno aprende, ¿no? Además de difundir, también aprende mucho. Bueno, muchas gracias a vos por las ganas de estar con nosotros y hablar en el marco de Atlas. Y te preguntamos, estamos todos hablando y viviendo y disfrutando y con temores respecto de la inteligencia artificial y decimos, bueno, ¿es realmente una oportunidad para la libertad, una amenaza? ¿Cómo lo ves vos en términos generales? Yo creo que ambas cosas, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta. Como toda herramienta se puede usar para el bien y para el mal, ¿no es cierto? Un cuchillo tramontina, eso que tenemos en la cocina, es un instrumento que uno usa para comer, pero también es una de las armas más usadas para matar, ¿no? Porque generalmente en los problemas domésticos se usa un cuchillo tramontina, valga que estemos haciendo un poco de propaganda. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. La diferencia que yo veo, y quizás coincidís conmigo, es una cuestión quizás de escala, ¿no? De magnitud. Es una herramienta muy potente, es una herramienta que avanza muy rápido. Uno usa ChatGPT, Gemini o cualquiera de las que hay y después la usa 2 meses después y nota grandes diferencias. Entonces, da un poquito de temor, ¿no? Y creo que como todo, plantea oportunidades, pero también plantea amenazas. Y a la libertad, por supuesto. Y te pregunto sobre los incrementos de la productividad, ¿no? Derivados de este cambio tecnológico, que son exponenciales, ¿no? Porque son incrementos de la productividad que habilitan otros incrementos de la productividad y vemos los cambios semana a semana, día a día, ¿no? Realmente ha cambiado nuestra vida en los últimos 2 años, por ejemplo, al respecto. Si esto es realmente así. Es así, en general, con todos los avances tecnológicos ha pasado, el crecimiento es exponencial. Entonces uno va comparando lo que fue, por ejemplo, la imprenta, la máquina de vapor, después la introducción de motores a combustión interna. Distintos avances fueron generando mejoras, aumentos de productividad, crecimientos, pero cada vez más grandes y cada vez más rápidos. El problema que yo le veo a la inteligencia artificial es que es tanta la velocidad que ya la sociedad no tiene el tiempo de adaptarse como pasaba en otras épocas. Si ustedes se acuerdan, los primeros tractores que había acá en el campo eran unos mamotretos gigantescos, toscos, con problemas. Entonces, claro, reemplazar a los caballos, a los bueyes, a la gente, fue un proceso de a poco. Pero esto de la inteligencia artificial está pasando a una velocidad espeluznante. Además, un chico que nunca usó nada, lo sentás, le explicás 2 cosas y ya la está usando. O sea, son de implementación mucho más rápida que otras. Y además, gratuita, porque por supuesto que hay versiones pagas, pero la gente dispone en su gran mayoría de versiones gratuitas. Entonces empieza a haber un tema de desplazamiento laboral, como pasa con toda tecnología, reemplaza a alguien si no nos serviría. Y el problema es cómo hace esa gente que es desplazada para reinsertarse en el mercado laboral. Es un problema. Sí, y vinculado a lo que vos estás comentando, no sé si se puede comprender el fenómeno de la competencia Estados Unidos-China en este marco, ¿no? Un Estados Unidos cansado, endeudado, lento, con baja productividad en términos generales, salvo en los sectores tecnológicos, pero aparece una China, entre comillas, de la nada, no es de la nada, no aclaro, pero con una productividad impresionante y está sacudiendo el mercado, ¿no? Sí,
No creo que esté lento Estados Unidos, porque la inteligencia artificial en realidad nace... Perdón, Gustavo, se cayó tu imagen, no se te ve la imagen, sí, ya lo reconectamos. Ahora esto lo editamos, no hay problema. Espera, porque tuvo un pequeño desperfecto acá. Vuelvo para atrás a la contestación tuya, ¿sí? La inteligencia artificial nace en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que China es muy hábil para copiar, para replicar. También es muy hábil para vender globos de ensayo, nubes de humo, ¿no? Porque hace poco apareció esta inteligencia artificial que desplazaba todo, mucho más barata, y después quedó ahí medio en la nebulosa. También pasó con las vacunas, que China dijo tener muy rápidamente una vacuna, y no era tan así. La vacuna no pasó por todos los controles y todos los procesos, no era tan efectiva como similar la vacuna rusa, que a nosotros nunca nos vendieron la segunda etapa, por ejemplo. Entonces, hay mucho de engaño en esto, ¿no? Se relaciona con la conferencia de ayer de temas de inteligencia. China copia, implementa muy rápido, pero creo que en el fondo China y Estados Unidos están íntimamente relacionados y son socios y tienen muchas empresas entrecruzadas, así que no veo tanto el problema ahí. El problema de la inteligencia artificial hoy, por lo menos lo que hoy yo le estoy prestando atención, va más al cambio que impacta en la sociedad, ¿no? Y eso puede afectar a la libertad, porque estamos viendo esto que también lo planteaba el Foro Económico Mundial y lo planteaba esto de Industria 4.0 y este nuevo mundo que no vamos a tener nada y seremos felices. Viene un poco a esto, ¿no? O sea, ya hay gente que se ha dado cuenta que no necesitamos tantas personas. Antes el mercado necesitaba gente, necesitaba obreros para que produzcan y necesitaba gente para que consuma. Hoy los plutócratas, ¿no? Los grandes millonarios, los fondos de inversión, los propios países se han dado cuenta que ya no necesitan tanto las personas. Entonces, bueno, las élites siempre sabemos que están ahí, van a disfrutar de los beneficios. El problema es los que están abajo. Y a mí me gusta mucho esto porque las películas de ciencia ficción y la literatura siempre anticipó esto. Si vos ves, hay una película muy buena que se llama Soylent Verde, que era con Charlton Heston, creo, que en castellano era Cuando el destino nos alcance. Y era una masa de gente que comía unas galletitas que eran de soja. Mirá vos lo avanzada que era la película en esa época. Y por supuesto había un grupo que vivía aislado, que eran los ricos, que tenían todo, la comida, carne, huevos. Y fíjate cómo ahora en Europa están hablando de que hay que comer gusanos, que no hay que comer carne, ¿no? Está todo como relacionado. Si la inteligencia artificial desplaza tantos puestos de trabajo, ¿qué va a pasar con esa gente? Ahí te inventan esto de la renta universal, pero es una vida de subsistencia, ¿no es cierto? Y es complejo porque nosotros los que tenemos ideas de la libertad, ya no sabemos si decir liberales, libertarios o qué, porque están tan manoseados los términos, pero uno pensaba que el sistema siempre se autorregulaba. Y estamos entrando en algo que yo no sé qué tanto se va a autorregular, porque las grandes empresas ya están empezando a despedir gente. No sé si has visto noticias, despidos de 15.000, 20.000 personas, o crecen sin incorporar nueva gente, ¿no? Y el otro punto que a mí me parece que ha sorprendido a muchos es que los puestos desplazados no son los de más abajo. No es el barrendero, no es un sector medio y también más alto, ¿no? Por ejemplo, la producción intelectual. En Hollywood hay una crisis entre los guionistas. Han hecho varias huelgas, porque hoy vos le decís a la inteligencia artificial, haceme un argumento similar a En busca del arca perdida, pero que sea una continuación, que hable de este tema, y te hace una película muy parecida a la otra, ¿no? Sí, le decís a ChatGPT, por ejemplo, haceme un cuento de un caballo alado que vive en Marte y que mañana vuela a otra galaxia, y al instante te lo cuenta. Claro, y vos le podés decir el estilo, que te lo haga como tal escritor.
Y otro tema curioso es que la calidad es parecida, porque acuérdate que mucha gente, hay creativos, gente espectacular. Por ejemplo, Chesterton para mí es un escritor genial, escribe cosas que uno no entiende cómo se le pueden llegar a ocurrir. Pero los escritores medios es un copiar y pegar, ¿no? Borges decía que los escritores lo único que hacen es acomodar bibliotecas, agarran libros que ya están y los acomodan, los editan, ¿no? Entonces, eso es lo que reemplaza a ChatGPT. Siempre va a haber un creativo, pero con muy poquitos creativos te alcanza. El tema es la masa. ¿Qué va a pasar con eso? Claro, y te consulto para ir cerrando ya, a ver si este proceso es equiparable al que vivió el mundo y la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Primera década del XX, de, digamos, una revolución industrial avanzada, el barco a vapor, los frigoríficos, los puertos, los ferrocarriles, innovaciones que dieron vuelta al estilo de vida hasta el momento y que generaron mejoras en algunos indicadores como esperanza de vida, por ejemplo, ingreso por habitante, etcétera, ¿no? Sí, mejoras va a generar, esto es similar a eso, como todo avance tecnológico, pero aumentado en magnitud, ¿sí? Y en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, mejoras hay, vos por ejemplo si te vas a atender, por ahí tenés capacidades que antes no estaban, pero como digo, a la gente que reemplaza es tan rápido el proceso que esa gente se va a ver en problemas. No todo el mundo le va a pasar lo mismo. Hay gente que va a disfrutar y usar las herramientas y aumentar su productividad. Por ejemplo, un estudio de abogados que tenías el abogado principal y varios abogados junior, por ahí reemplaza y con un solo abogado hace lo que antes necesitaba 10. Ese tipo dice, es fantástico, es una herramienta espectacular. La pregunta es, ¿qué pasa con esos otros 9? Los 9 juniors. Y hace poco salió un artículo interesante que comentaba que el reemplazo se está dando en esos niveles, ¿no? En una consultora, por ejemplo, en los niveles junior. ¿Y cuál es el problema? Que la gente aprende empezando como junior, ¿no es cierto? Empezando, haciendo las tareas repetitivas, más comunes, pero eso va haciendo una escuela y uno va creciendo. Si eso lo reemplaza la inteligencia artificial, ¿cómo se va a capacitar esa gente? ¿No? Creo que es un gran desafío. Es un gran desafío, es un arma muy potente. Como toda arma, como todo instrumento, tenés que tener cuidado. Una motosierra, si vos te pones a cortar solo en tu casa con un árbol, te puedes cortar un brazo. Da contra algo duro, salta y te corta un brazo. Entonces, que te pase con un hacha, te puede pasar, pero es un poco más difícil. Y así cada herramienta, digamos, mientras más potente es, más riesgo inherente tiene. Pero bueno, vamos a vivir tiempos interesantes. Decían, los chinos tenían una maldición que era, ojalá te toque vivir épocas interesantes. Gustavo, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y bueno, volveremos a hablar sobre esta temática que realmente ya no es futuro, ¿no? Ya es presente y ya es pasado, pero estamos viendo día a día cómo cada innovación abre las puertas a nuevas innovaciones, ¿no? Con lo cual nuestras vidas ya están cambiando, cambian las relaciones de familia, de pareja, todo, digamos, no solo lo estrictamente económico-financiero, ¿no? Sí, y nos tenemos que adaptar y tratar de rescatar lo bueno y minimizar lo malo, como en todo. Bueno, gracias Martín por la invitación. Un fuerte abrazo, muchas gracias.